El Giro de Italia 2026 acaba de vivir una de esas etapas que dejan clarísimo por qué esta carrera nunca decepciona, porque lo que parecía una jornada de transición terminó convirtiéndose en un auténtico caos. Lluvia, caídas, ataques, favoritos moviéndose antes de tiempo y un final completamente impredecible donde Latinoamérica terminó siendo una de las grandes protagonistas del día. Y sí, evidentemente hay que hablar de la enorme victoria del uruguayo Guillermo Tomás Silva, porque lo que consiguió hoy tiene muchísimo mérito. Pero antes de llegar a ese final hay que hablar de todo lo que pasó en una etapa absolutamente salvaje, porque desde el inicio ya se notaba tensión en el pelotón. El recorrido no era una etapa de alta montaña, pero sí tenía ese perfil tramposo que puede romper completamente una carrera si los equipos importantes deciden endurecerla. Y ahí apareció rápidamente el Team Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard, porque cuanto más se acercaba al final, más sensación daba de que querían hacer daño. Mientras tanto, la fuga del día intentaba sobrevivir con Diego Pablo Sevilla y Mirko Maestri, pero el pelotón nunca terminó de darles demasiada ventaja, y poco a poco la carrera empezó a ponerse cada vez más nerviosa. El frío, la carretera mojada, los equipos peleando posiciones, y ahí fue cuando llegó el momento que cambió completamente la etapa, la caída, una caída durísima, de esas que bloquean medio pelotón y dejan bicicletas tiradas por todas partes. Y lo peor es que varios nombres importantes terminaron involucrados. Corredores del UAE Team Emirates XRG al suelo, Adam Yates muy golpeado, Jay Vine teniendo que abandonar, y también corredores latinoamericanos afectados en medio del caos. Ahí la carrera entró en un momento muy extraño, porque durante unos minutos nadie sabía realmente qué iba a pasar, y mientras algunos equipos pedían calma, otros empezaban a oler sangre, especialmente el Visma, porque en cuanto la carrera volvió a acelerarse, se notó claramente que Vingegaard quería probar cosas. Y aquí es donde entra también Egan Bernal, no como protagonista absoluto de la etapa, pero sí dejando señales muy interesantes, porque Egan estuvo atento todo el día, bien colocado, sin perder cortes importantes, y además consiguió algo que puede parecer pequeño ahora, pero que en una gran vuelta termina siendo importantísimo. Bonificó segundos, y eso hizo que el colombiano terminara colocándose tercero en la clasificación general tras la etapa, y sinceramente eso habla muy bien de cómo está leyendo la carrera. Después de toda la tensión provocada por la caída, la carrera explotó completamente, porque el Team Visma-Lease a Bike empezó a endurecer el ritmo en el último puerto de tercera categoría, como si estuviéramos viendo una etapa de alta montaña. Y ahí quedó clarísimo cuál era el objetivo de Jonas Vingegaard: probar piernas, ver quién sufría y empezar a marcar territorio desde el inicio del Giro. Porque aunque todavía queda muchísima carrera por delante, cuando un corredor como Vingegaard acelera, todo el pelotón entra automáticamente en alerta. Y así fue. El ritmo empezó a destrozar el grupo poco a poco, velocistas quedándose, corredores perdiendo contacto, y varios favoritos empezando a sufrir más de la cuenta. Mientras tanto, Egan Bernal seguía apareciendo en el grupo importante, sin hacer locuras, sin gastar más de la cuenta, pero siempre ahí. Y eso vuelve a ser una señal bastante positiva para el ciclismo colombiano, porque da la sensación de que Egan está corriendo con inteligencia, midiéndose, pero manteniéndose siempre cerca de donde realmente pasan las cosas importantes. Y luego llegó el movimiento más serio del día, el ataque de Vingegaard. Ahí el danés intentó romper la etapa definitivamente junto a corredores como Giulio Pellizzari y otros nombres importantes que consiguieron abrir hueco. Y durante unos kilómetros parecía que el Giro podía quedar completamente patas arriba desde la etapa 2. Pero el problema fue que nadie terminaba de entenderse delante, y eso permitió que por detrás empezaran a regresar corredores peligrosísimos, entre ellos varios latinoamericanos. Porque mientras toda la atención estaba puesta sobre Vingegaard, apareció un grupo perseguidor donde estaban nombres como Egan Bernal, Harold Martín López y especialmente Guillermo Tomás Silva. Y aquí es donde la etapa empezó a cambiar totalmente, porque cuanto más se acercaban al final, más daba la sensación de que el ataque de Vingegaard se estaba apagando, y más peligroso se volvía el grupo que venía desde atrás, especialmente porque todavía quedaba ese final adoquinado y explosivo, donde cualquier cosa podía pasar. Y ahí, Latinoamérica terminó encontrando el momento perfecto para golpear. Y sinceramente, lo que pasó en los últimos metros de esta etapa fue espectacular, porque después de toda la batalla bastante intensa, de los ataques de Vingegaard, de la caída brutal y del caos que vivimos durante media etapa, todo terminó resolviéndose en un final explosivo, donde muchísimos corredores llegaron prácticamente sin fuerzas. Pero hubo uno que sí tuvo piernas, uno que leyó perfecto el momento, y uno que terminó haciendo historia para Uruguay.
Guillermo Tomás Silva. Porque la victoria del uruguayo no es simplemente ganar una etapa más del Giro, no. Esto tiene muchísimo valor. Estamos hablando de un corredor que aprovechó perfectamente el desorden de la carrera, sobrevivió al ritmo salvaje del Visma y apareció en el momento exacto para lanzar el sprint definitivo. Y además lo hizo contra corredores muy fuertes, porque ahí estaban nombres importantes peleando la etapa. El grupo venía lanzadísimo, pero Silva tuvo esa mezcla de sangre fría y explosividad que necesitas para ganar una llegada así. Y cuando cruzó la meta, la sensación fue brutal, porque no todos los días un corredor latinoamericano consigue ponerse líder del Giro de Italia, y mucho menos un uruguayo. Mientras tanto, por detrás, también hay que hablar del trabajo que hicieron varios latinoamericanos importantes, porque el día no fue solo la victoria de Silva, también fue un día bastante sólido para corredores como Egan Bernal, que terminó metiéndose tercero en la general gracias a las bonificaciones y a su buena colocación durante toda la etapa. Y esto, aunque parezca pequeño ahora mismo, puede ser importantísimo más adelante, porque en grandes vueltas los segundos se acumulan, y Egan está demostrando algo muy interesante desde el inicio de este Giro. Está evitando problemas, está entrando atento, está leyendo bien la carrera, y sobre todo, está transmitiendo sensación de estabilidad, que eso en un corredor que viene de todo lo que ha pasado Egan durante estos años, vale muchísimo. También vimos cosas interesantes de corredores latinoamericanos como Harold Martín López o incluso de varios hombres que consiguieron sobrevivir al caos de la etapa cuando muchísimos favoritos terminaron cortados o afectados por la caída. Y sinceramente, la sensación que deja esta etapa es clarísima. Latinoamérica ha arrancado este Giro muchísimo mejor de lo que mucha gente esperaba. Este Giro de Italia ya empezó a enseñar algo muy importante. Aquí nadie va a regalar absolutamente nada. Ni Jonas Vingegaard, ni el Team Visma-Lease Bike, ni tampoco los corredores que quieren aprovechar cualquier mínimo error para sorprender. Y hoy quedó clarísimo, porque Vingegaard ya enseñó las cartas muy pronto. El danés todavía no ha lanzado un ataque realmente devastador, pero sí dejó claro que cuando la carretera se endurece, él quiere hacer daño. Quiere seleccionar, quiere meter presión y quiere empezar a desgastar mentalmente al resto desde el inicio del Giro. Pero también quedó claro algo más, que este Giro puede ser muchísimo más abierto de lo que algunos pensaban. Porque entre las caídas, el mal tiempo, los cortes y el desgaste acumulado, muchos corredores importantes ya empiezan a perder piezas o confianza. Y ahí es donde corredores inteligentes pueden crecer muchísimo. Por eso, precisamente, hay que seguir mirando con atención a nombres como Egan Bernal. Porque aunque hoy no fue el protagonista absoluto, el colombiano volvió a hacer una etapa muy seria, sin entrar en pánico, sin gastar energía innecesaria y apareciendo siempre donde realmente importaba estar. Y cuando ves eso durante varios días seguidos, empiezas a pensar que quizá Egan puede terminar haciendo un Giro muchísimo más peligroso de lo que algunos imaginaban. Mientras tanto, Latinoamérica celebra algo enorme con la victoria y liderato de Guillermo Tomás Silva, porque etapas así son las que cambian carreras, pero también carreras deportivas. Y ahora mismo el uruguayo acaba de meterse de lleno en el foco internacional del ciclismo. Pero cuidado, porque esto no termina aquí. Queda montaña, quedan etapas durísimas, quedan cronos y queda muchísimo sufrimiento todavía. Y ahí será donde realmente veremos quién tiene piernas para pelear este Giro de Italia 2026. Y sinceramente, si algo nos ha dejado claro esta segunda etapa del Giro de Italia 2026, es que esta carrera ha venido a destruir absolutamente todo desde el primer momento. Caídas brutales, favoritos atacando antes de tiempo, y corredores como Egan Bernal empezando a colocarse poco a poco en posiciones muy interesantes dentro de la general. Porque sí, hoy el gran protagonista fue Guillermo Tomás Silva, con una victoria histórica para Uruguay, pero también hay que quedarse con la sensación de que varios latinoamericanos están arrancando este Giro a un nivel muchísimo más alto del que muchos esperaban. Y eso puede hacer que esta carrera se vuelva todavía más peligrosa e impredecible en las próximas etapas. Así que ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Egan Bernal puede terminar peleando este Giro de Italia? ¿Piensas que Vingegaard terminará rompiendo completamente la carrera en la montaña? ¿Y qué te pareció la histórica victoria de Guillermo Tomás Silva? Te leo aquí abajo en comentarios. Y por supuesto, si te gusta vivir el Giro de Italia etapa por etapa con nosotros, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñanos porque esto
apenas acaba de empezar.